Bien, buenas noches, amigos, hermanos que comparten conmigo esta plataforma virtual. Nuevamente para reflexionar eh, sobre el tercer factor del desarrollo sostenible desde la óptica de la movilización de recursos. En las veces anteriores ya hemos trabajado en las reflexiones anteriores lo referente a los recursos humanos, a los recursos innatos que tiene la persona, eh, y también a los recursos materiales, como decíamos, estos recursos materiales que encontramos fuera de nosotros, pero también de aquellos recursos materiales que están bajo nuestro dominio. Y el día de hoy vamos a reflexionar el tercer factor, que yo lo suelo comparar de forma sencilla, de forma pragmática, en un triángulo. Estos componentes de este triángulo, uno son los recursos humanos, los recursos materiales, y el tercero, que une a los dos anteriores, es precisamente los recursos económicos. Estos recursos económicos son muy importantes también dentro del desarrollo de la persona. Por eso que al hablar de recursos económicos el día de hoy, no voy a hacer una reflexión de ciencias económicas. Por cierto que las ciencias económicas nos brindan distintos conceptos de la economía. Pero vamos a comenzar con el concepto básico de la economía. El concepto básico de la economía precisamente es la ciencia que se dedica a planificar, a administrar los recursos que tienen los seres humanos. Estos recursos, como decíamos, pueden ser materiales o pueden ser inmateriales, pero se gestiona y se planifica para el desarrollo de la persona, para el desarrollo de la humanidad, es decir, de forma individual o de forma colectiva. Entonces, los recursos económicos son aquellos medios que se van a convertir en el proceso de resumen, de puente, de valoración de los dos anteriores. Por eso es importante que sepamos nosotros que para construir desarrollo sostenible no podemos decir solamente los recursos económicos son los fundamentales. Los recursos económicos, si bien es cierto, es importantísimo para dinamizar lo demás, pero no pueden existir sin los dos anteriores. Los recursos económicos son tan importantes, pero no son el fin último. ¿Cuál es el fin último de todo este proceso de gestión, de reflexión? Es precisamente buscar el desarrollo de la dignidad de la persona. ¿Y cómo encontramos desarrollo y dignidad de la persona? Encontrando calidad de vida desde la óptica de la educación, de la salud, de la vivienda, de la vestimenta, del contexto de paz, de conservación del medio ambiente, del respeto del medio ambiente. Es decir, es un enfoque global, conjunto. Eso es el desarrollo sostenible. Por eso es que manejamos estos tres conceptos que nos pueden ayudar a reflexionar. Como decimos aquí, no estamos dando pues cátedra sobre teorías económicas, sino una reflexión desde nuestra experiencia de construir desarrollo con los grupos humanos con quienes trabajamos, con las comunidades con quienes he compartido, pero desde la reflexión de aquel proceso donde pienso qué voy a hacer con lo que tengo, con lo que Dios me ha regalado, con las capacidades personales, con los recursos que encuentro en el lugar donde he nacido, con los que he conseguido con el trabajo, con el proceso de vida, para convertirlos nuevamente en una valoración. Eso significa que lo voy a convertir en dinero. El dinero es muy importante y quiero mostrarles aquí un gráfico, ¿no? Por ejemplo, se gestiona a través de la conocida moneda que es el dólar y le hemos dibujado aquí como un triángulo, es decir, todo se puede convertir o valorizar en economía. Tus recursos humanos lo puedes convertir a un recurso económico. Tus recursos materiales igualmente lo conviertes en recursos económicos. Y
los económicos te sirven para gestionar los anteriores. Son mutuamente interrelacionales, no pueden existir aisladamente. Por eso es que incluso la Biblia nos habla sobre la economía de la salvación figurativamente. Pero ¿por qué nos habla de la economía de la salvación? ¿Por qué? Porque a la salvación se le conceptualiza como la planificación de dignificación del ser humano creado por Dios, conducido con una vida digna, religiosa, relacionada hacia ese ser supremo que lo ha creado, pero con responsabilidad, planificado, donde tenga metas, donde tenga objetivos. Entonces, desde ahí es que podemos hablar de la economía de la salvación, es decir, de aquella administración de los bienes materiales y espirituales, ¿no? Por tanto, los creyentes, los que pertenecemos a nuestro grupo eclesial, me refiero aquí tanto a los católicos como evangélicos o de cualquier otra agrupación, los que creemos tenemos que estar convencidos que la economía es un proceso fundamental que dinamiza también nuestra fe. Y Dios aparece allí como el motor, el impulsor, el que te levanta los ánimos para poder trabajar con mayor fuerza, con mayor dinamismo para conseguir el cambio, el proceso de cambio. No podemos permitir aquellos conceptos donde te predican a un Dios que te trunca, que aquello que te lleva a un conformismo, a una resignación. Esos conceptos realmente son manipuladores. El concepto de Dios es aquella fuerza que te levanta, que te impulsa a conseguir nuevos horizontes. Por eso decíamos en una de las pláticas, por ejemplo, la historia de Abraham. Recibe un llamado y dice, deja tu pueblo y ve allá a tal lugar a construir un nuevo pueblo de alianza, de gestión, de desarrollo, donde voy a cumplir mi plan de salvación para la humanidad. Entonces yo creo que es muy importante que miremos también los que creemos en la Biblia, aquellos hermosos ejemplos como la parábola que nos pone Jesús, la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, donde nos hace reflexionar que Dios, el Creador, el Señor, entrega los talentos a cada uno de nosotros, pero no es que sea solamente un regalo sin responsabilidad. Ese regalo luego te exige que tú trabajes, te exige que des resultados, que des frutos, porque al final de la vida te va exigiendo. Ese final de la vida son los procesos que están planificados, que debes dar resultados. Por lo tanto, volviendo al tema del concepto de Dios, motor, dinamismo, lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, donde el líder religioso es aquel que confía en Dios y que pide fuerzas para él y para su pueblo, para transformar, para construir sus templos, para liderar, para organizar a su pueblo en el tema de salud, de seguridad, de gestión educativa en valores de sus hijos, porque la Biblia no es otra cosa que educación en valores. Entonces, vayamos a este origen esencial de cómo es el enfoque económico que se hace en la Biblia, y no permitamos estos discursos que puedan hacer algunos líderes o pastores erróneamente, haciendo que el pueblo se apague, predicando la pobreza, predicando la resignación, donde digan, déjalo que Dios se encargue. Es que no puede Dios encargarse después que te ha entregado a ti los talentos. Te está dando la oportunidad para que tú seas el co-creador, que con tu imaginación, con tu sabiduría, puedas transformar tus recursos y conseguir un desarrollo. ¿Y cómo se consigue precisamente el desarrollo? Decíamos que es como el tercer factor, es el recurso económico. Tú no puedes decir, yo soy inmensamente bendecido por Dios con mis talentos humanos y luego no sacarlo provecho para un desarrollo económico. Igualmente no puedes tener, como decía, un mar, tener una playa, tener una montaña, tener ríos, bosques, inmensidad de una belleza natural,
y puedas vivir en una pobreza fatal. Eso es inconcebible. Si eso es un regalo, capitalízalo, planifica, reflexiona. Claro que muchos me dirán, sí, pues, pero existen modelos económicos que te obstruyen, te cierran, pero para eso tienes tú la capacidad de reflexionar, la capacidad de generar tu propuesta, de ir no engullendo todo lo que te dice el sistema, ni quedarte en un pesimismo. Esos sistemas son estructuras humanas, que lo manejan los políticos, que lo manejan los técnicos. Por lo tanto, esos técnicos te van a necesitar en algún momento, y es allí cuando tú tienes que poner las condiciones para poder cambiarlo. Pero como digo, no solamente se trata de generar pesimismo y de ir contra el modelo económico, por ejemplo, capitalista o socialista o cualquier otro modelo. De lo que se trata aquí es de la responsabilidad individual y colectiva, de cómo de forma planificada, estratégica, responsable, vas reflexionando y vas generando metas y objetivos para que luego consigas economía, consigas dinero, consigas capital, para que con ese mismo capital generes una vida digna para ti. Y esa vida digna no puede existir sola, existe con tu familia, existe con tu barrio, existe con toda tu comunidad, tu entorno, con tu ciudad, con tu país. No podemos permitir que un ciudadano religioso, bien formado, educado, caiga en un individualismo fatal. Lógicamente que el capitalismo mal llevado se centra precisamente en una economía donde acumula para unos cuantos y empobrece a muchos. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo permitimos, porque no somos capaces de levantar la voz, porque nos quedamos en el miedo, en el temor, y en ningún momento generamos sistemas de respuesta o de resistencia, porque sí se puede hacer resistencia de respuesta sin caer en la violencia. Ustedes dirán, no, pero no se consigue resultados si no hay violencia. Se consigue resultados también. La historia nos ha demostrado con el diálogo, con los pensamientos. El mundo ha cambiado con ideas. El mundo cambia con pensamientos, con sentimientos de perseverancia, porque no podemos decir aquel que te oprime vamos a matarlo y eliminarlo. No caeríamos en la trampa de hacer lo mismo que ellos, eliminar al enemigo, y con eso está la solución. Porque entonces vamos a centrarnos a acciones concretas, porque me dirán, bueno, en realidad estás hablando de forma genérica. Sí, precisamente el enfoque es reflexionar cómo nuestra fe nos lleva a generar economía. Y la economía se genera desde las acciones específicas del hogar, desde las acciones específicas de cada uno, y solamente nos exige en que tengamos que ponerle esfuerzo, planificación, donde tengamos que pensar en el futuro. Lo que ocurre es que dejamos que otros piensen por nosotros, dejamos que otros planifiquen y queremos que ellos lo hagan, y cuando estamos en problemas echamos la culpa y pegamos el grito que los otros, ¿por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué no nos dan educación? ¿Por qué no nos dan? Pero también tenemos que poner una cota de responsabilidad de parte nuestra. Vamos aterrizando a acciones concretas de cómo es que vamos a hacer nuestra planificación. Nuestra planificación puede ser a corto plazo, a mediano y a largo plazo, pero cuando hablamos de desarrollo sostenible tenemos que precisamente mirarlo desde el mediano plazo a largo plazo. Un mediano plazo se habla de 3 años, de 5, de 10 o de 20 años. Y lamentablemente a nuestra cultura no nos gusta pensar en plazos de 5, 10, 20 años. Nos parece demasiado lejos. Pero si nosotros comenzamos a generar esta cultura, a generar estos hábitos de pensar y decir, ¿qué voy a hacer de aquí a 10 años cuando tenga tal edad, cuando tenga mi familia, esta edad, qué cosa voy a hacer, qué es lo que aspiro? Y en orden a ese objetivo, a esas metas, voy a ir trabajando. Si quiero tener una casa,
pues lo voy a planificar. Si quiero tener, que no caigamos en esa tentación, que si haga lo que Dios quiera. Claro que se tiene que hacer la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios tiene que manifestarse en tus acciones, en tus compromisos. Que puede haber una situación que no estaba contemplado en eso, pero tu plan va a ser el referente, porque ahí vas a volver. Ese es el camino, ese es el norte. Por ejemplo, en este momento la humanidad está viviendo esta gran experiencia de reto, digamos, de saber cómo sobrevivir. Es una experiencia trascendental, si bien es cierto, de pánico, de mucho miedo, de desesperación para la humanidad entera. Aquí nadie se ha librado, y si nos descuidamos un poquito, simplemente nos va a ganar la batalla a la muerte. Pero tenemos que poner un enfoque de fuerza y de fe y de planificación. Entonces vamos a planificar, digo, quiero hacer tales cosas, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generar los recursos desde los recursos económicos, desde nuestra situación, desde el lugar donde estamos viviendo? El ser humano, para mirar cómo aterrizar, tenemos que georreferenciarnos o geolocalizarnos, se habla ahora, es decir, dónde nos ubicamos desde el vivir en este planeta, en esta tierra. Los seres humanos nos podemos ubicar en el campo o en la ciudad, en dos sitios. No hay niveles intermedios, porque nadie vive en el aire, nadie vive en otros lugares. Puede decir, pues es que algunos pueden vivir en una isla, sí, pero se vive precisamente, no se vive solos, se vive en comunidad, se vive en grupo. Entonces podemos vivir en el campo o en la ciudad. De acuerdo a eso, podemos planificar nuestra economía, nuestra gestión de recursos. Estos recursos, como ya les decía, económicos, lo vamos a planificar llegando a pensar qué es lo que tengo aquí, qué puedo hacer, cómo lo voy a hacer, y decididamente tenemos que comenzar a trabajar desde ya, desde mañana. Esos recursos, como decíamos, pueden ser los recursos. Si estás en el campo, puedes mirar a esa gran cantidad de recursos. Decía un señor, es interesante, desde una reflexión que he recibido, comencé a mirar esa gran riqueza que tenía en mi entorno, y he apostado por hacer una mina, y le iba muy bien, ¿no? Pero también se tiene que mirar una minería responsable, una minería que lleve al desarrollo, que no sea la destrucción. ¿Qué más puedes hacer? Puedes mirar en hacer una granja, en soñar en tener una granja, muchos me dicen, quiero tener una granja de aves, una granja de vacas, quiero tener grandes hectáreas de siembra de árboles frutales. Entonces tienes que ponerte metas de acuerdo a lo que tienes. Si no lo tienes, comienza a gestionarlo. De lo que se trata es, si yo vivo en el campo y no tengo terreno, tengo que ir a aquel que lo tiene y no tiene fuerza laboral. Si tengo terreno y no tengo capital, busco un socio. Hacemos alianzas estratégicas. Ese socio puede ser un vecino, puede ser un profesional, o puede ser también tu gobierno local, con quien interactúas. El tema es plantearlo, es buscar estrategias, pero no caer en la tentación. Si te cierran las puertas a la primera vez y ponerte a lamentar y a llorar, no. Tenemos que mirar a este enfoque de buscar desde la reflexión qué soluciones voy a encontrar para construir mi desarrollo. Pero cuando te pones a trabajar la planificación decíamos, de tu granja, de tu terreno, por ejemplo, si hablamos en el campo, del terreno que tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo con buenos cercos, con cercos vivos, con cercos de piedra. No caigamos en esa tentación, como he visto en muchísimos lugares de nuestro país, que lamentablemente el campesino
ha perdido el horizonte y el acompañamiento de trabajarlo bien de forma técnica. Pero echemos una mirada a nuestra historia, a nuestros ancestros que son los incas, cómo lo han trabajado de forma sostenida sus tierras, han construido andenes, ellos no han hecho su chacra como las que ahora están, han zonificado su zona de cultivo, su zona de pastoreo, su zona de bosques nativos para gestionar el recurso hídrico. Echemos una mirada allá y desde ahí también nos vamos a inspirar, nos vamos a motivar. Y luego ni hablar de aplicar las técnicas que hoy la ciencia nos da. Las ciencias agrícolas, las técnicas agropecuarias tienen que servirnos para conseguir resultados eficientes y efectivos. Entonces en tu chacra puedes tener una crianza de gallinas, de patos, de vacas, de ovejas, pero tienes que hacerlo también de acuerdo a la factibilidad. Cuando armamos proyectos, los técnicos lo llaman, tenemos que analizar la factibilidad. Eso significa si es que se puede hacer, si va a ser rentable o no va a ser rentable. Porque yo puedo soñar en criar en criar determinado tipo, determinada raza de animales en un sitio donde es inadecuado, como comúnmente cuando comparto mis charlas digo, tú puedes decir yo voy a sembrar ocas o papas en la playa, que lo puedes hacer, pero no va a ser rentable. O que puedes querer sembrar yucas a una altura de 4000 metros hacia arriba, que lo puedes hacer con un invernadero, pero no te es rentable. Entonces la factibilidad va unida a la rentabilidad. Entonces esa es la factibilidad, es decir, si es que te va a servir de provecho, que no pierdas el tiempo. El desarrollo sostenible justamente tiene que ver con la articulación de la factibilidad de tus acciones. Tiene que darte dinero, tienes que conseguir al final de tus acciones, tienes que conseguir resultados que se convierta en dinero. Ese dinero nuevamente circula en el fortalecimiento de los factores anteriores, de tus recursos. ¿Cómo vas a fortalecer tu desarrollo agroproductivo? Pues precisamente con el capital que consigas de la comercialización de tus productos. Hablando de eso, quería mostrarles lo que un amigo, el productor, un año después de una charla me dijo, mire, yo tengo una pequeña huerta y ¿qué puedo hacer? Pues no tengo mucho, pero pertenecía a un gran valle. De inmediato, pues de acuerdo a la reflexión, ¿qué puedes hacer? Lo volví a preguntar. Me dice, yo he pensado justamente en criar abejas y eso es lo que ha hecho. Y me ha traído a donar. Y por cierto, yo se los compro su producto y me dice, el objetivo es que lo promociones. Lógicamente que este empaque está de una forma sencilla. Por eso ya con la capacitación, con el recurso que consigue, con sus recursos económicos, puede pagar un capacitador, puede pagar a alguien que lo oriente para que estos resultados económicos se conviertan realmente en una oportunidad de desarrollo para su persona y para los demás. También otra historia que me gustó bastante es que en una comunidad estaba reflexionando justamente sobre cómo es que la persona debe mirar a su entorno para plantear proyectos que les sea sostenible. Les hablamos sobre cómo hacer sus fitotoldos. La mayoría dice, no, pero las autoridades no nos dan, pero es que cuesta mucho. Este señor lo que ha hecho es, ha mirado a su entorno y encontró una casona antigua de unos familiares que ya estaba sin techo, estaba puro paderón, donde muchas veces lo utilizaban de baño, un sitio feo, pero realmente eso le prendió la luz a él y dijo, voy a limpiarlo, voy a ponerlo un toldo, una media agua, y lo puso con mica transparente, lo hizo su puerta, sus ventanas tapadas con un control de clima. Entonces viene el sol y comenzó a hacer un invernadero, adentro lo llenó con abono de cuy, de gallina, hizo un terreno fértil adentro y realmente asombroso, porque él me invitó a que conozca esa experiencia, a contarme sus logros. Tenía cebolla, tenía tomate, tenía varios tipos de hortalizas. Realmente yo me quedé impresionado porque él me estaba dando clases realmente de cómo es que su creatividad lo está aplicando, ¿no? Por eso que yo aquí no doy recetas, cuento unas pequeñas historias motivacionales
Y cada uno tiene que pensar y reflexionar en su contexto, en su coyuntura. Entonces, yo suelo apostar por aquellas personas que les conozco, que son emprendedores, que sus ideas lo llevan a los hechos y que además no lo hacen por un momento, sino que lo hacen para que sea sostenible para su alimentación. ¿Por qué es valorable este fitotoldo? Porque genera una alimentación sostenible. Además, él ya no se mueve el sábado o domingo a comprar abajo al pueblo, sino que tenía allí mismo, incluso podía vender a sus vecinos. Si no podía venderlos en plata, podía hacer un trueque, una transacción, un intercambio con sus vecinos, con sus familiares. Entonces, me parece muy interesante estas iniciativas. Mi persona la ha premiado dándole un pequeño incentivo de 200 soles. 200 soles dirán, eso no es nada. Pero yo lo hacía este enfoque de premiación justamente para que él compre las mangueras e instale adentro un riego tecnificado por microaspersión. Eso también ya me lo han mandado los videos donde ha aplicado su microaspersión, y curiosamente él cuenta, dice, él desde aquí junto a mi cocina puedo abrir la llave y puedo regar ya este invernadero tan bonito, tan interesante, que aprovechó los recursos que había ya. Tenemos que mirar qué es lo que tenemos para poder generar nuestro desarrollo. Bien, pero eso es, esta historia es para el campo, pero también tenemos que centrarnos a los que viven ahora en las grandes ciudades. ¿Qué podemos hacer? Cada uno tiene que reflexionarlo. ¿Cómo puede sacar este provecho económico, generar dinero, generar plata, generar sus ingresos económicos para poder sobrevivir, para llegar a conseguir una vida más digna, pero basado sobre sus recursos humanos y sus recursos materiales? Enfoquémonos en los recursos materiales. Cuando vives en la ciudad, siempre tienes una casa, ya sea personal o de la familia. Allí aplica tu creatividad, reflexiona, piensa qué puedes hacer. Hay muchas personas que ahora están apostando, por ejemplo, por la gestión productiva de sus biohuertos en las paredes verticales. Allí se ubican 5, 10, 20 metros de cultivo de hortalizas, de cultivo de hierbas aromáticas, que eso te sirve directamente para una alimentación saludable. Te sirve para que te saca de apuros, como decimos, en un momento menos esperado. Puedes agarrar una hierba y hacerte un agua aromática para poder compartir en tu casa, para tomar hasta un remedio, ¿no? También puedes mirar cómo subdividirlo, tu casa, para hacer locales de venta, de alquileres, que depende de cada lugar donde esté ubicado. Tu jardín, puedes hacer tus balcones, hacer unos espacios de desarrollo, de construcción, de limpieza, tus jardines donde interactúas con tus vecinos, hacerlo a tu barrio lo más bonito, lo más hermoso. No lo hagamos un botadero, un vertedero de basura, de plásticos, de descartables. Se cree que adentro se come bonito, se limpia y se vuelve a botar. No es eso. Tenemos que comenzar a tomar con responsabilidad. Entonces el desarrollo se gestiona desde la planificación, de plantearse objetivos. Como decíamos, los objetivos son los deseos de transmitir aquello que lo tenemos adentro en nuestro corazón, y escribirlo, plantearlo, contarlo a los demás, y allí vas a conseguir dinero para ejecutarlo. Estos proyectos, estos objetivos necesitan recursos económicos. Eso es un dinamismo de interacción. Entonces te invito a que reflexiones qué puedes hacer en la ciudad. Como decía, si tienes un terreno, si tienes una casa, por ejemplo, de un piso, de 2 pisos, y luego tienes la oportunidad, que tiene buenos cimientos, puedes independizar, hacer sus documentos y vender las áreas de un segundo, de un tercer piso, donde puedes conseguir $10,000, $20,000, de acuerdo al área. En soles, puedes conseguir 20,000, 30,000, 50,000 soles. Y puedes conseguir, y se puede vivir. Los países desarrollados, que todo el mundo conoce, no vamos a mencionar específicamente quién, sus habitantes se han acostumbrado justamente a
gestionar sus recursos de forma inteligente. Estas personas han entendido que los recursos que tenemos son recursos pasajeros que deben ayudarnos para esta vida pasajera también a vivir con dignidad. Esa dignidad, como decía, no tiene que ser solamente individual, egoísta, sino tiene que ser colectiva. Si estoy bien yo, tiene que estar bien los de mi entorno, los de mi comunidad. Por lo tanto, es importante que gestionemos el desarrollo pensando siempre en la dignidad de las personas, en la dignidad del ser humano. El fin último no es la economía, es el desarrollo de la persona humana. Bien, hermanos, ojalá les haya servido estas reflexiones, como decía, de tipo pragmático, desde nuestro enfoque de experiencia, de fe. Esperamos que siempre me sigan escribiendo por los canales que lo llaman inbox, es decir, en los canales internos, mándame tus pequeños comentarios, tus videos. Algunos me dicen, no ha citado a autores, no vamos a citar a autores porque, digamos, estamos reflexionando con aquellos hermanos que son soñadores como nosotros, pero que también son pragmáticos, es decir, que llevamos a ejecución de proyectos que terminan siendo sostenibles a lo largo del tiempo. Tu proyecto no puede ser planteado, como decía, para un año, para 2 años. Se mide de acuerdo al tiempo, pero en duración de 10, 20, ojalá 30 años. Esos son los proyectos sostenibles, ese es el desarrollo sostenible, sin destruir ninguno de los 3 factores que hemos mencionado. Tiene que ser sostenible. Recuerdo mucho cuando yo compartí en Huamachuco, el obispo de ese entonces me invitó para evaluar un proyecto de truchas. Quería ubicar en una cuenca un proyecto de truchas. Lo acompañé juntamente con otros señores, y a primera vista, desde mi experiencia, dije, esto no es sostenible ni es factible, ¿no? Sin embargo, las otras personas que lo acompañaron, recuerdo haberlo visto y escuchado en voz baja que le dijeron, no, lo que pasa que esta persona tiene cierto egoísmo, como me tildaron como de egoísta, y que por eso no quiero que él ejecute este proyecto. Y precisamente el tiempo me dio razón, porque pasaron 5 años, ese proyecto colapsó, las aguas en la lluvia llegaban turbias, con barro, mataron las truchas, las aguas en el tiempo de estiaje se secaron, toda una crisis, y no es factible bien nuestros proyectos y dejarnos aconsejar de los demás, pero de aquellas personas que tienen experiencia, no de los teóricos, sino de estas personas que han cruzado un nivel de desarrollo de experiencias exitosas, no de experiencias de fracaso, sino de experiencias de éxito. Entonces podemos ver que el desarrollo sostenible se va construyendo gradualmente por peldaños, y como decíamos, veamos la factibilidad. También me llevaron los de Sierra Norte a ser jurado calificador de proyectos productivos promovidos por esta institución, que es con plata pública y privada, y también en alianza con una minera. Allí les congregaban a las comunidades campesinas con sus líderes, sus asociaciones, y venían a presentar sus proyectos, y fruto de esta calificación sacaba un puntaje y entonces recibían su dinero. El dinero era más o menos entre 10,000 soles hasta 60,000 soles, en algunos casos con una segunda etapa con 100,000 soles. De acuerdo a la metodología que presentaron, fui el primero que les dije, sus proyectos no están bien, no son sostenibles y no estoy de acuerdo. Lógicamente exaltaron hasta los mismos que me invitaron, porque dijeron, no te hemos traído para que desanimes, sino para que califiques. Les digo, pero no voy a calificar aquello que no va a ser sostenible en el tiempo. Este es como dicen, es un engaña muchachos, en un rato nada más, en darles un caramelo, se endulzan,
mastican y resulta que ya no tienen nada. Y eso mismo fue, ¿por qué? Porque financiaron crianza de gallinas, ponedoras, crianza de pollos para carne en una altitud de 3.000 a 4.000 metros allá donde no hay alimentación para el clima es totalmente adverso para esta propuesta. Crianza de cerdos, hacían algunos proyectos sobre ganadería de vacunos, de ovinos. Bueno, eso todavía era un poco más cercano, más factible, pero lo de la crianza de gallinas, recuerdo que los refuté y no estuve de acuerdo con esos resultados que los demás calificaron, y les reté públicamente diciendo que pasarán 3, 5 a 10 años y no va a haber ni huellas. Y justamente volví después de un tiempo y de verdad que no hay nada. Y de eso son testigos muchos amigos que me conocen, profesionales. En el momento algunos ingenieros que eran los promotores, los asesores de estos grupos, se resintieron, me miraron, pero luego se han acercado y me dicen, tenías mucha razón. Mira que los mismos socios de esto se han desanimado, se han desorganizado. ¿Por qué? Porque no hay ingreso económico. Era solamente botar su trabajo y no había retorno. Para el capital, por cierto, que tuvieron. Y después han comenzado a destechar sus galpones. Y como esos galpones han sido de madera y de tierra, no hay nada. Está en un desierto. Entonces no queremos llegar a ese nivel. Los proyectos tienen que ser en orden a que sea factible en el tiempo, en la sostenibilidad, como decíamos, ecológica, económica y humana. Muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes.